En la costa asturiana, como un puntón que se adentra hacia el mar Cantábrico, se levanta el Cabo de Peñas. Allí, los acantilados rocosos reciben con fuerza el ímpetu de las olas, lo que dificulta la navegación y las actividades de pesca en los días de temporal. Es precisamente este paisaje escarpado el hábitat ideal preferido por el percebe para desarrollarse. El percebe es un crustáceo que tiene su cuerpo cubierto de 5 valvas principales, con un pedúnculo carnoso en forma de pezuña con el que se agarra a las peñas, formando grupos. La percebe se reproduce por larvas y luego, cuando las larvas van al agua, la percebe suelta como un líquido o tal que eso los llama a las larvas y se apegan donde están las otras. La recogida del percebe es cuando la bajamar, en el momento que más abajo esté, actuar lo más rápido posible. Para la marea la tienes 1 hora aproximadamente, 2, que tienes que aprovechar cuando más bajo está para coger la percebe. A primeros de octubre, en la villa de Luanco, ya se levantó la veda del percebe hasta el 30 de abril. Aunque la mar no está buena, Lorenzo García y un grupo de perceberos, aprovechando el momento de marea baja, se están preparando para ir a arrancar de las rocas este preciado crustáceo, que se cría en aquellos acantilados donde más bate la mar, con los consiguientes peligros para el hombre. Normalmente la gente suele ir en parejas, lo que pasa que muchas veces nos juntamos unos cuantos para mirarla, si está mala vamos muchos para ayudarnos unos a otros y tal, pero normalmente ya te digo, van una pareja de ellos. Según la marea, hoy cuadro muy temprano y eso va la marea corriendo todos los días entre media hora y 3/4 y eso vamos corriendo con la marea nosotros. Un día, vamos a suponer, hoy era a las 9:30, estábamos 2 horas antes que la marea, para mirarla y luego aprovechar siempre el bajante, porque cuando la mar tiene un poco de o mal tiempo ahora, al subir la mar viene con más fuerza y nos echa fuera. Para ir a coger el percebe se utilizan lanchas de fuera borda pequeñas que permiten acercarse hasta las rocas para saltar sobre ellas y que a la vez dispongan de un potente motor para salir rápidamente de cualquier peligro. Necesito un 8. Eso, esas 2 cosas son. Dame el 8 para acá. Uno de los perceberos se queda en la lancha vigilando a sus compañeros por si hubiera que auxiliarles en caso de caída y para avisarles de los golpes de mar con un silbido. Sobre el traje de neopreno que les protege de las bajas temperaturas del agua, los perceberos llevan un jersey amplio donde recogen sus capturas. Cuando lo tienen lleno, pasan los percebes a unas bolsas para transportarlos en la lancha. ¿Dónde quieres ir? Ahí donde Pablo, lo que pasa es que ahí para meternos los dos ahí. ¡Hay sitio para amarrarse, José! Estos arriesgados hombres no arrancan de la roca los percebes que son pequeños y algunos ejemplares adultos necesarios para que la especie se siga reproduciendo de forma natural. Únicamente recogen los que por su tamaño tienen valor en el mercado y cuyo elevado precio está más que justificado por el riesgo del trabajo. La verdad que sí que es barato para lo que cuesta, porque ahora está empezando la temporada y todavía tenemos alguna, pero ¡cuidado! Cuando venga el frío y el agua y empiecen a escasear, siguen al mismo precio y nos cuesta el doble. Los perceberos siempre están pendientes del silbido del compañero vigía que les previene del acecho de las olas. Esto de que me sientes silbar es que los estoy avisando que viene la mar. Cuidado, cuidado.
hay que estar atento. Un descuido. Le he echado en este barreño, Decidió cuando estaba mirando por abajo. Son la cosas piña que pasan, pero bueno, cuando caes así al agua no hay mucho peligro. Lo malo siempre es contra la roca. Sí, cayendo en agua libre no hay problema. El problema es si te metes por un regato por mal sitio. Las piñas de percebes están firmemente agarradas a la roca. Para separar los percebes sin dañarlos, estos hombres golpean en su base con una herramienta llamada bistoncia. Está hecha de ballesta templada y luego le haces el molde, le pones un palo para, según las necesidades que tengas, o cogerlas más abajo o más cortas según tienes las bistoncias. Las hay cortas. Dime. Vale, vale. Venga a recoger. La explotación del percebe en Luanco se rige por un plan que incluye a 56 mariscadores, lo que ha facilitado la entrada de gente joven en esta peligrosa tarea. Llevo como unos 5 años, desde que hicimos el plan de explotación aquí en Peñas. Bueno, pero aparte después, antes de hacer el plan y tal, no teníamos cupo, todo el tema que nos montaron ahora. Y yo la verdad que llevo unos 15 o 16 años que nos dedicamos a ello. En algunos acantilados, los perceberos se cuelgan de una cuerda para acceder a los lugares más difíciles. Bueno, normalmente la de la cuerda es para días como hoy, que no tienes nada más que así. Venga. Que no tienes otros sitios accesibles y bajas así por una pared y tal. Normalmente la gente no está con cuerdas, está a la resia, al pedreo, está la piedra. Sí, sí. Atrás. Este es el pan nuestro de cada día, pero este es el fruto. ¡Vas, cógelo! La rapidez es muy importante en la recolección del percebe, ya que la marea baja dura menos de una hora y la noche se está echando encima. Rápidamente, los perceberos deciden salir de la zona de la Ventana de la Isla Hermosa para dirigirse a los Morrones. Un fuerte oleaje amenaza constantemente. La mar está embravecida y la situación no está fácil para acercarse a la roca con la lancha. Ya está anocheciendo, la marea empieza a subir y el oleaje cada vez golpea con más fuerza. Es el momento de regresar. La barca no se puede arrimar mucho hasta las rocas porque golpearía en ellas con riesgo de hundirse. Los marineros esperan ese breve instante de calma que sigue a los 8 o 9 golpes de mar para saltar al agua. Ya. Joder, vaya juego más malo, tío. A pesar del mal tiempo, en esta salida los perceberos han cubierto los 8 kilos de cupo en capturas por marea que tienen permitidos. El peso son 8 kilos por marea y día y ya está. Eso. Hay que procurar ya traerla bastante escogida y tal para aprovechar un poquitín, ya que nada más que tienes 8 kilos, que te salga un poco la mercancía buena y sacarle un poco de precio.
Aunque los perceberos han procurado coger estos exquisitos crustáceos con pocas impurezas, terminada la faena en el mar, se reúnen en un local para limpiar y clasificar sus capturas antes de llevarlas a la lonja. Seleccionando la percebe. Limpiando el mejillón. Quitándole el mejillón y la mayor la ponemos para un lado y la mediana para otro. Pequeña no cogemos ni una, ¿eh? Todo mediano y grande. Lo pequeño queda en la piedra para que vaya criando. Para la regeneración de la propia especie. El 60% del piño tiene que medir sobre unos 4 centímetros. Eso digamos que es la talla mínima. La talla mínima, pero bueno, eso tampoco se controla mucho. Estando malo, pues procura siempre coger los mayores. Dentro del plan de explotación del percebe en la zona asturiana de Cabo Peñas, los perceberos tienen la obligación de entregar todas sus capturas en la lonja, donde se controla el tamaño y la cantidad cogida por día antes de autorizar su venta. En esta ocasión, los perceberos se han reservado algunos ejemplares para hacer una celebración especial de esta salida y los van a preparar con agua hirviendo y sal, que es como se han cocinado siempre. Lo primero vamos a preparar el agua para cocer los percebes. En el momento que se empieza a poner el agua a hervir, se le echa el sal. Y luego ya el refrán lo dice: agua a hervir, percebes echar; agua a hervir, percebes sacar. Aunque empezamos. El sal se le echa abundante, ¿eh? Porque la percebe pide un poco sal. Lo suyo es también cocerlo con agua salada, que es cuando tiene el punto de verdad de sal. Ahí. Bueno, ahora ya está para echar las percebes. Ahora se acabó de echar las percebes, ahora hay que tapar para que vuelva a hervir. Y en el momento que vuelva a hervir ya están. Ahí. Pues ahora vamos a probar a ver si ya están. Y ahora se puede ya mirar si están, a ver cómo sueltan. Ya están bien, ¿eh? Riquísimas. Vamos a servirlos. Vamos probando los percebiles, ¿eh? Después de un día duro. Claro. Con un vinín blanco que yo lo suyo. Mejor para la playa Xao. Para saborear los percebes hay que doblar la uña, tirar de ella y comer la carne que sale. Su exquisito sabor convierte a este crustáceo en un preciado manjar, que alcanza elevados precios en el mercado. Lo de los precios va con el tamaño de la percebe. Y luego influye el que haya mucha mercancía o poca mercancía. Baja. Normalmente cuando se vende bien es cuando la mar está mala, pero la mercancía es peor. Y eso no lo valoran tanto, pero claro, es la mercancía que hay. Al ser un poco inferior, la tienen que pagar como la otra porque no la hay. Luego eso va, ya te digo, los precios va de 3.000 a 19.000 pesetas, que pasó la Navidad pasada. Claro, según el mes y el tiempo que estemos. El alto precio que llegan a alcanzar los percebes en determinadas fechas queda justificado por el esfuerzo y la lucha diaria de unos hombres que se enfrentan contra los elementos, exponiendo sus vidas a los impetuosos oleajes que baten contra las aristas de los farallones de la costa asturiana de Cabo Peñas.